Buenas noches, me presento, mi nombre es Angie Rodríguez, estoy junto con mi compañera Carolina Bastos. Nosotros somos del técnico profesional en procesos comerciales y financieros de la ficha 1506. En esta ocasión hablaremos del tema de las problemáticas de lo fiscal en Colombia. Entonces, pues iniciaremos. El primer tema hace referencia a la elusión. La elusión es, en resumidas cuentas, la práctica legal de reducir o evitar el pago de impuestos u otras obligaciones legales utilizando estrategias de planificación fiscal. Pues algunas de las técnicas de la elusión incluyen lo que son los métodos utilizados por los contribuyentes para evitar el pago de los impuestos, el aprovechamiento de lagunas o vacíos en la legislación fiscal. Lo que permite estas técnicas es reducir la carga tributaria de forma y pues, que sea de forma estratégica. Con base a esto, pues tenemos diferentes técnicas, las cuales son impuestos sobre las transferencias de bienes, sucesión y donaciones, licencia comercial e impuestos sobre la renta de personas. Entonces, sobre los impuestos sobre transferencias de bienes, pues se refieren a los tributos que se aplican cuando se realiza la transferencia de propiedad de un bien, ya sea a través de una venta o un título gratuito, que sería en este caso como las donaciones. Pues esto se establece por medio de un porcentaje de impuesto sobre el valor del bien. Esto debe ser, pues obviamente, pagado. Su técnica es, bueno, hay tres tipos de técnicas. La primera es creación de una sociedad mercantil en un paraíso fiscal. Esto es en una jurisdicción bajo los impuestos o nulas regulaciones fiscales conocida como el paraíso fiscal. La otra que tenemos es la sociedad extranjera mercantil adquiere el bien mueble o inmueble. Pues esta es creada en el paraíso fiscal y se convierte en la propietaria del bien que se desea adquirir o revender. La otra es la venta del bien que se hace mediante transmisión de titularidad de esta sociedad mercantil de las personas que lo compren. El ejemplo que tenemos para este impuesto sobre las transferencias de bienes es pues cuando una persona crea una sociedad de un paraíso fiscal y es una sociedad en la que se adquiere un inmueble. Luego de vender directamente el inmueble, lo que hace es que realiza la transferencia de la titularidad a la sociedad en el paraíso fiscal. La persona interesada en comprar el inmueble de esta manera evita el pago del impuesto sobre la transferencia de bienes que se debería ser paga en la jurisdicción donde se encuentra el inmueble. La siguiente técnica que nosotros tenemos de la elusión, Son las sucesiones y donaciones. sí, Entonces, que estas pues se refieren a... sí, sigue. Ah, no, sí, dale, dale, no, dale, dale. Sí. La elusión de los impuestos en sucesiones y donaciones se refiere a las estrategias utilizadas para evitar el pago de los impuestos que gravan hacia las herencias y hacia las donaciones, mediante el uso de unas técnicas legales. En esta podemos encontrar lo que es la creación de una sociedad mercantil en el paraíso fiscal, las transferencias de titularidad mediante una asociación puramente documental y postergación de fechas y registros en el paraíso fiscal. Eh, de acuerdo a estas técnicas, de acuerdo a la elusión,
encontramos el siguiente ejemplo. Em, Son donaciones que serían con una persona o propietaria de un inmueble que al fallecer, este posee sus hijos sin pagar impuestos. Para lograrlo, el propietario crea una sociedad en un paraíso fiscal de la cual él es dueño de forma confidencial. Sigue la técnica de alusión licencia comercial. Sí, con base a la técnica de ilusión de la licencia comercial, pues esto hoy se refiere a un acuerdo legal por el cual se le otorga un derecho de uso de un programa a cambio de una compensación económica. En este tipo de licencias, pues el titular de los derechos de autor establece obviamente sus normas y sus condiciones específicas. Estas deben ser cumplidas por el usuario que va a adquirir esta licencia. Las características que nosotros tenemos para este tipo de licencia son cuatro, que son, como se mencionaba anteriormente, los derechos del autor, que pues esto está protegido por los derechos del autor y el titular de estos derechos, quien otorga la licencia. Las condiciones de uso, que esta las establece específicamente bajo las cuales el, el titular las coloca para el usuario. Compensación económica, esto es cuando el usuario adquiere la licencia comercial y pues debe pagar la compensación de los derechos de autor. Y pues esta compensación ya se define con el titular de esta licencia, un pago por uso o una suscripción periódica. La otra que tenemos es limitación y restricciones. Pues obviamente el titular puede establecer sus limitaciones en cuanto al uso de este programa. Uno de los ejemplos de estos tipos de licencia, en este caso la licencia de videojuegos, es pues obviamente crear un emocionante juego para comercializarlo y la empresa pues ofrece licencias comerciales a los usuarios que se encuentren interesados. Estas licencias obviamente bajo un acuerdo legal y pues las restricciones adecuadas para su uso. Digamos que algunas de estas restricciones pueden ser como como la prohibición de venta a personas terceras o sí, ese tipo de cosas de personas externas que deseen disfrutar de este tipo de juegos sin tener el pago de derechos de autor. Listo. La siguiente Seguimos técnica con es el el impuesto. impuesto sobre la renta de personas naturales. Este tipo de ilusión eh, es en base sobre las personas naturales y su característica es sobre la renta en personas naturales, que se refiere a las estrategias utilizadas por individuos para evitar y reducir la carga tributaria. Em, Donde el, el- el contribuyente hace que sus ingresos los evada en diferentes países fiscales. Una de las técnicas que pueden usar ahí es la creación de empresas en paraísos fiscales, que era como lo mencionaba anteriormente, que los contribuyentes pueden establecer empresas en otros países donde no se declare directamente en Colombia. Y apertura de cuentas en paraísos fiscales. Igualmente, como abrir cuentas bancarias y el manejo de todos los dineros en los diferentes países para el tema de la declaración. Un claro ejemplo es cuando un individuo crea una empresa ficticia en un paraíso fiscal y dirige todos sus ingresos a través de esa empresa. De esta manera, los ingresos que se reportan por la empresa en un paraíso fiscal, donde se aplican los impuestos bajos o existentes,
y evita el pago de estos impuestos para dicho país. Continuamos con el punto 2, que es sobre el tema de la evasión. La evasión tributaria se refiere a todas las prácticas ilegales utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando la ley. Es un acto ilegal y perjudicial para la economía del país. La evasión puede ser realizada tanto como contribuyentes como informales, como aquellos que sí pagan impuestos y buscan pagar menos de lo que realmente corresponde. Las causas de evasión, encontramos lo que son, estas causas son generales y remotas. Entre ellas encontramos las causas generales, que se encuentran por la falta de voluntad del contribuyente. Em, Estas causas pueden ser políticas sociales, culturales, económicas y administrativas. Están también las particulares o próximas, que esta se refiere a todos los factores más específicos que indicen en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Entonces, continuamos con las particulares o próximas. Em, Esta se refiere a factores más específicos que indicen el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Las técnicas que se utilizan más conocidas son las técnicas de declaraciones, técnicas de deducción y descuentos y técnicas de control y presión fiscal. Continúan las técnicas de evasión. Em, algunas, con base a las técnicas de evasión, pues algunas de las técnicas más comunes es como la omisión de ingresos ante las declaraciones, gastos falsos, em, la inclusión de deducciones, solicitud de devoluciones improcedentes y la no entrega de la información requerida por todas las entidades tributarias. Pues estas técnicas lo que buscan es reducir la base imponible y el monto de impuestos a pagar. Un ejemplo de este tipo de evasión es que cuando un contribuyente realiza una evasión tributaria, omite partes de sus ingresos en sus declaraciones de impuestos, declarando una cifra muy inferior o pues inferior a la real. También podría incluir deducciones ficticias o infladas para asimismo poder reducir la base que le corresponde. Y pues de esta manera el contribuyente pagaría menos en los impuestos. Los efectos de evasión. eh, Estos efectos de evasión tributaria son diversos y abarcan desde el ámbito microeconómico en un país hasta el comportamiento individual de las familias y los grupos económicos más simples. Entre ellos podemos encontrar las características que son reducción de ingresos tributarios, las competencias desleales, la confianza de las instrucciones estatales, la desigualdad de la distribución de la carga tributaria, el impacto de la capacidad y productividad de la empresa, las pérdidas para el físico y el impacto de la competitividad y la equidad del sistema. Y continuamos con el tercer tema, que refiere a la... Bueno, la incidencia o repercusión, pues se refiere como al impacto o efecto que tiene un evento sobre una situación o acción en particular. Pues esto como más que nada se utiliza para evaluar la importancia o magnitud de un acontecimiento
y su alcance en diversos aspectos. En este caso, pues es donde recae la carga del impuesto, es decir, quién asume efectivamente el pago del mismo. Las características que tenemos son tres: estudio de la carga tributaria, que esta se centra en analizar quiénes soportan la carga de los impuestos. También otra que es conocida como repercusión, que esta se conoce ya que implica el traslado del impuesto desde el sujeto percutido al sujeto incidido. Y por último tenemos suceso económico y financiero, que pues este es un fenómeno de naturaleza económica y financiera ya que relaciona el estudio con los costos de producción. Vemos Mm, que la incidencia o percusión están divididas en dos, que es vía directa y vía indirecta. Como vía directa, em, es conocida como percusión en el sujeto en el sujeto de jure o sujeto considerado por la norma. Se confunde con el sujeto del facto o sujeto real, ya que es la carga del impuesto que recae directamente sobre el sujeto. Y la vía indirecta, em, esta vía, también conocida como la traslación, el impuesto incide en un sujeto de forma indirecta. Eso significa que el sujeto inicialmente percutido por el impuesto traslada la carga económica del mismo a otro sujeto. Como ejemplo claro, podemos identificar que, que sobre los impuestos al valor agregado, que es el IVA, aunque los comerciantes y proveedores son los encargados de recaudar este impuesto, el consumidor final al momento de la venta es el último quien asume la carga económica. Como cuarto tema es la traslación. mm, bueno, la traslación tributaria, pues esto es el proceso por el cual el impacto económico del impuesto es transferido desde el sujeto legalmente obligado a pagar eh, hacia impuesto de otra persona o entidad. Pues en otras palabras se puede decir que es como un fenómeno mediante el cual el contribuyente traslada el costo del impuesto a terceros como consumidores, empleados o proveedores a través de bien sea el aumento de los precios de salarios o precios de venta. La técnica, tenemos dos técnicas. Una es traslación oblicua hacia atrás, que en esta técnica el contribuyente logra trasladar el impuesto al aumentar el precio de venta del bien o servicio. Y la otra es traslación oblicua hacia adelante, pues en esta técnica el contribuyente logra disminuir el precio de compra en un bien intermedio al reducir la demanda del bien pues grabado, no del bien grabado. No te escucho. Angie está en silencio. Disculpen, se me había apagado el micrófono. Uno de los ejemplos que tenemos para este tipo de traslaciones, cuando un fabricante de productos electrónicos está sujeto a un impuesto, pues en este caso es el IVA sobre el 10%. Para compensar el impacto de este impuesto, trasladan su cargo a los consumidores, al fabricante o simplemente pues hacen un alza en el precio de venta del producto para compensar como este impuesto. Como quinto tema está la percusión y repercusión. La percusión se refiere al momento
y la persona designada por la ley para pagar el impuesto y transferir los fondos hacia la hacienda pública. Es decir, identificar el contribuyente de derecho, aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto. Y en cuanto a la percusión, es una forma de traslación del impuesto en el que el contribuyente recupera la carga fiscal trasladando el valor del impuesto a otras personas. Esto vemos que tiene una técnica. La técnica principal es asociada a la percusión, es el traslado del impuesto, que implica el aumento de precio de venta del bien o servicio para incluir el valor del impuesto a transferir esa carga económica hacia los consumidores finales. Como ejemplo, encontramos que supongamos que se implica un impuesto sobre la venta sobre productos electrónicos a una tasa del 10%. El fabricante de los productos es el contribuyente quien tiene el derecho y está obligado a pagar este impuesto. Sin embargo, se recupera, para recuperar la carga fiscal, el fabricante aumenta el precio de venta de los productos ese mismo 10%, de tal manera que los consumidores finales, quienes son los que finalmente asumen este impuesto, estén pagando ese 10% eh, como tal el consumidor al final. Sexto, Eh, si seguimos con la absorción, sí, ok. Bueno, la absorción, qué pena, se refiere pues cuando el individuo, la empresa, la organización asume como tal el costo del impuesto sin trasladárselo a otras personas o a otras entidades como los consumidores o los proveedores. La técnica que tenemos son tres. Es aumento de la producción, que entonces en este caso lo que hace el contribuyente es aumentar la producción de los bienes o servicios para generar obviamente mayores ingresos y poder cubrir el costo del impuesto que ellos están asumiendo. La otra es la disminución de la calidad del trabajo de empleados, que es reducir el costo operativo mediante la disminución del capital y pues el trabajo, el número de trabajadores. Y la otra es implementación de innovación tecnológica, que este ayuda a reducir el costo de producción y operativos de la empresa. Un ejemplo claro que tenemos sobre este tipo de absorción es cuando un fabricante, en este caso de alimentos, se enfrenta a un nuevo impuesto sobre la producción de alimentos procesados. O sea, en lugar de aumentar los precios de los productos para transferir el costo del impuesto a los consumidores, el fabricante lo que decide es absorber el impuesto para lograr implementar mejoras tecnológicas en sus procesos de producción y así reducir costos y aumentar eficiencia en su mano de obra. como séptimo tema está la difusión. Se define como un fenómeno general que se manifiesta por las sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios de los bienes, en el consumo y en el ahorro. En esta encontramos lo que es el fenómeno general, es la difusión del impuesto en que se manifiesta a través de sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios de los bienes. Es un proceso que se extiende en el tiempo y afecta a diversos aspectos económicos. Está la influencia en los precios y remuneraciones. Em, es el aumento de carga fiscal que pueden llevar a la reducción y la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez presiona a los productores a bajar sus precios y además pueden afectar los hábitos de ahorro de los contribuyentes. La técnica
que se utiliza en la difusión, encontramos lo que son dos, que es lo que decía, modificaciones de hábitos de consumo, que es ajustar sus patrones de consumo para dar una respuesta a carga del impuesto o ajustes de ahorro e inversiones, que la carga del impuesto puede llegar a los contribuyentes y a modificar sus hábitos de ahorro. Un claro ejemplo es cuando se implementa un impuesto adicional sobre los productos electrónicos. Como resultado, los consumidores reducen sus compras de estos dichos dispositivos debido al aumento de precios. Esta reducción en la demanda afecta a los productores electrónicos, quienes son los que ven obligados a bajar los precios y estimular las ventas. Además, los contribuyentes también pueden ajustar sus hábitos de ahorro, lo que sucede que la disponibilidad de capital o la inversión esté perjudicando sus costos en la producción. Y como octavo tema, Nos queda un último tema que es remoción del impuesto. Este pues se refiere a un acto de eliminación o suprimir un impuesto existente. Esto lo que significa e implica es la autoridad competente como un gobierno o legislatura que toma la decisión de dejar de cobrar o exigir el impuesto en cuestión que desean como eliminar. Las razones de la remolición de impuestos tenemos, tenemos cuatro, que es disminución de los ingresos gubernamentales. Esto lo que hace es que reduce los ingresos fiscales del gobierno, en que puede afectar esto en su capacidad de financiar programas y servicios públicos. La otra que tenemos es desafíos para el equilibrio fiscal, que pues es un impuesto sin una planificación adecuada, puede crear un desequilibrio en el en el presupuesto del gobierno. Otra que tenemos es la cambios en la distribución del registro. Esto pues significa que al remover este tipo de impuestos es posible que se altere la distribución de los ingresos y el impacto de la asignación de los recursos, que también se puede utilizar como una herramienta para influir en el comportamiento económico y fomentar la asignación eficiente de los recursos. ¿Qué consecuencias negativas trae esto? Em, pues obviamente estimula la actividad económica. Consecuencias. perdón, Caro, caro, sí, caro. continúa, yo te escucho. ¿Listo? Sí, se nos cayó el internet. Sí. Ay, ¿Sabes Dios. que me di cuenta que el último del ejemplo se me pasó a colocar el ejemplo, o sea, la palabra ejemplo? Sí. Bueno, y sigue grabando. Bueno, con base a las consecuencias negativas que podría traer esta remoción de impuestos, se encuentra la eliminación eh, de los impuestos, pues puede proporcionar incentivos para el gasto y pues para la inversión. Fomenta la competitividad, ya que si se remueven o se quitan impuestos, pues afecta directamente a determinados sectores, aliviar la carga fiscal eh, y simplificar en consecuencias, simplificar el sistema fiscal. Eh,
Un ejemplo claro de esto es, pues, digamos que imaginémonos que en un país está el impuesto sobre la venta con un porcentaje del 10%. Esto se aplica a absolutamente todos los productos, incluyendo alimentos, medicamentos. Entonces, pues el gobierno, ante la necesidad de mejorar la situación económica de los ciudadanos, lo que hace es promover el acceso a productos básicos y decide eliminar completamente este impuesto para tanto los alimentos como los medicamentos. Con esta acción, pues lo que hacen los consumidores es que ya no tendrían que asumir ese 10% de impuesto adicional al comprar este tipo de cosas, y esto pues se supondría que es un alivio financiero para las personas. ¿Qué significaría esta revolución del impuesto sobre las ventas? Pues tendría como consecuencia una disminución en los ingresos fiscales del gobierno, que debería ser compensado de alguna u otra manera por algún otro ajuste en otro de los impuestos que ellos tengan del presupuesto público. Y ya, pues eso sería todo, toda nuestra exposición sobre las problemáticas basada en lo fiscal de Colombia. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias.